Hola chicos, el día de hoy estaremos hablando de sucesiones y series y vamos a tratar de comprender primero qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto ordenado de números u objetos que llamamos términos y cada término de la sucesión representa con una letra minúscula y un subíndice. Por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente sucesión. A su 1, a su 2, a su 3, hasta a su n. A su 1 sería el primer término, a su 2 el segundo término, a su 3 el segundo término y a su n sería el enésimo término, donde a su n, es el término general de la sucesión y se denota a sí mismo a su n, que sería igual a la función evaluada en n. O podemos escribirlo también de esta manera, a su n, de esta forma. Y n siempre será un número natural. Entonces, este sería a su n el enésimo término de la sucesión. La sucesión con un enésimo término, por ejemplo, si yo tengo esta sucesión igual a 2, 3, 4, hasta 5, vamos a dejarla ahí. Y no, continúa. En esta sucesión, el número 2 es el a su 1, el 3 sería el a su 2. Esta sucesión yo voy a decir a su n igual a n más 1. Este es el término general de la sucesión. ¿Cómo yo voy a encontrar la sucesión? Sustituyendo con los números naturales en la sucesión que me han dado. Entonces yo voy a decir en el término general, cuando n es igual a 1, entonces, que sería a su 1 es igual a 1 más 1, n más 1, que sería igual a 2, nuestro primer término. Cuando n es igual a 2, sería el a su 2, n igual a 2. Sustituimos la n por 2, sería 2 más 1, nuestro segundo término. Cuando n es igual a 3, a su 3 sería igual a 3 más 1, igual a 4. Y así generalmente se va generando los términos de la sucesión. Tendríamos entonces 2, 3, 4, hasta a su n, es decir, hasta el término general, que es siempre el que sigue. Bien, las sucesiones pueden ser finitas cuando tienen un primer y último término, y también pueden ser infinitas cuando tienen un primer término pero no tienen un último término. Ya conociendo lo que es una sucesión, vamos entonces a hablar de las progresiones aritméticas. Bien, vamos a aumentar el grosor un poquito. Entonces vamos a hablar lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, a diferencia del primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad que vamos a llamar diferencia de la progresión. En esta progresión, a su 1, a su 2, a su 3, a su n, es una progresión aritmética siempre que exista un número real que vamos a llamar d, que es igual a la diferencia. También se puede representar con una R, diferencia o razón. Y de tal modo que el número natural a su m sea igual a su m menos 1 más d. ¿Qué significa esto? Esto significa que a su m
va a ser igual a su número, al número anterior más la diferencia. Es decir, a su 1, a su 2 es igual a sumarle al número anterior, que es este, la diferencia, es decir, D. Entonces, la diferencia común que es D, sería igual a restar a un término su término anterior. Bien, vamos a encontrar la diferencia en una progresión aritmética cuando a un término le restamos el anterior, su antecedente. Así podemos encontrar la diferencia. Por ejemplo, en la sucesión 5, 7, 9, 11, en esta sucesión, esta es una progresión aritmética porque cada término se obtiene sumando 2 al término anterior. Por ejemplo, a diferencia del primer término, el 7 se obtiene sumándole 2 al 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Y así sucesivamente. Y de esa manera yo puedo ver que la diferencia es igual a 2. Es decir, siempre se le suma 2 para encontrar el término siguiente. También la diferencia, pues ya la podemos encontrar restándole al término que queremos buscar, el término anterior. Entonces, si en esta sucesión, por ejemplo, a ver, 2, 6, 10, 14, vamos a ver esta sucesión, vamos a encontrar la diferencia, ¿verdad? Dada la sucesión, esa sucesión es igual a 4n menos 2. Vamos a determinar la diferencia común. Bien, vamos a recordar esto, la diferencia es igual a elegir un término y restarle el que le es anterior, su anterior. Un término cualquiera que no sea el primero. Entonces, para yo encontrar la diferencia, primero elijo un término, voy a elegir el 10 en este caso. La diferencia es igual al término 10 y le resto el anterior, que en este caso es el 6. 10 menos 4, perdón, lo resté y lo puse inmediatamente. 10 menos 6 sería. A ver, 10 menos 6 serían 4. Si podemos verificar otro, por ejemplo, elegimos el 6 y le restamos el término anterior. 6 menos 2, 4. Podemos elegir el 14 y le restamos el anterior, que es 10. 14 menos 10, 4. Y vemos que la diferencia es 4. Usted puede seleccionar cualquier término de estos, menos el primero, obviamente, y se le resta el anterior. Y así encontramos la diferencia de una sucesión. Para encontrar el término general en una progresión aritmética, buscar término general. O el enésimo término. Nosotros necesitamos primero conocer el primer término de esa sucesión y conocer la diferencia de esa sucesión. Entonces, con esta fórmula, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia común. Vamos a encontrar el término general de una sucesión. Entonces, este a sub 1 es el primer término. La D ya conocemos que es la diferencia. Y esa n representa el número de términos.
pero en este momento no necesitamos saber el número de términos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo tengo, vamos a ver, determinar el término general de esta sucesión, de una sucesión cuyo primer término, primer término es igual a 3. Primer término es 3 y la diferencia es 4. Bien. Aquí determinar el término general de una sucesión cuyo primer término es 3 y la diferencia común es 4. Entonces voy a tomar mi fórmula, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, el primer término sería el a sub 1 igual a 3, la diferencia, que es igual a 4, y simplemente sustituir estos valores en esta fórmula. Por lo tanto, a sub n va a ser igual a sub 1, que es 3, más n menos 1 por la diferencia, que es 4. Vamos a realizar esta operación. El 3 lo paso igual, vamos a resolver primero esto. N por 4, 4n. Menos 1 por 4, menos 4. Entonces, aquí voy a tener 3 menos 4 menos 1. Voy a colocar primero 4n y 3 menos 4 menos 1. Entonces, este es el término general de la sucesión. Y puedo verificarlo de esta manera. Aquí voy a decir a sub n es igual a 4n menos 1. Eso es igual. Voy a sustituir con los números naturales, ¿verdad? Primero, cuando n es igual a 1, entonces tenemos un a sub 1 igual a ¿quién? A 4 por n, pero n es 1, menos 1. Y eso será igual a 4 por 1, 4, menos 1, igual a 3. Este es nuestro primer término, que ya lo conocíamos. Sustituimos con n igual a 2. Y si n es igual a 2, entonces vamos a sustituir aquí. Vamos a tener 4 por 2 menos 1. 4 por 2, 8. Menos 1 igual a 7. Y aquí ponemos 7. Y así podemos ir sustituyendo. El tercer término, entonces cuando n es igual a 3, sería 4 por 3, 12, menos 1, 11. Y si podemos ver que la diferencia aquí es 4, sabemos que es sumarle 4 a cada término. 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. Y así encontramos el término general de una sucesión. Bien. Nosotros también podemos encontrar un determinado término en una sucesión. Por ejemplo, si quisiera encontrar o determinar el noveno, octavo o segundo término de cualquier sucesión, puedo encontrarlo también de la misma manera, con la fórmula que ya conocemos. Aquí, por ejemplo, vamos a determinar el noveno, vamos a determinar el octavo. El octavo término de esta progresión. 1, 4, 7, 10, punto. Primero que voy a determinar que voy a trabajar con esta fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Entonces voy a buscar quién es a sub 1. El primer término, 1. N aquí es el número de términos. ¿Qué término yo quiero buscar? El octavo. Entonces n va a ser igual a 8. Y
la diferencia la voy a buscar aquí. ¿Cómo buscamos la diferencia? Tomando un número diferente del primero y restándole el anterior. Por ejemplo, el 7. 7 menos 4 igual a 3. Ya sabemos que esa es la diferencia. Entonces yo quiero encontrar el octavo término de esa progresión. En vez de poner a su n, voy a poner a su 8 porque es el octavo término. Y voy a sustituir. A su 1 es igual a 1 más n menos 1. Como n es 8, colocamos el 8, le restamos el 1. Por d, por la diferencia. Entonces, a su 8 va a ser igual a 1 más 8 menos 1, 7. Entonces, a su 8 es igual a 1 más 7 por 3, 21. Y 1 más 21, 22. Entonces, el octavo término de esa sucesión es 22, el número 22. Si podemos ver aquí, ya sabemos que la diferencia es 3. Y si le sumamos 3 a 10, tendríamos entonces 13. Y más 3, 16. Más 3, 19. Más 3, 22, que es el octavo. Pero imagínense que yo le hubiera pedido que encontraran el término número 35. Yo sé que no iban a sumar hasta llegar al 35. Simplemente utilizamos esta fórmula para encontrar el término 35. Decimos que eso es a 35 igual a 1 más 35 menos 1 por 3. Y a 35 entonces sería igual a 1 más 34 por 3. Tendríamos entonces a 35 sería igual a 1 más 102 igual a 103. Bien, entonces de esta forma podemos encontrar un término específico de una sucesión. Así que conociendo esta fórmula, nosotros podemos determinar otros términos de la sucesión. Podemos determinar el primer término, el término general, el número de términos y también la razón. Entonces, podemos hacer todo eso simplemente haciendo un despegue de la fórmula. Vamos a colocarlas todas.